Buenas tardes desde la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España en una nueva sesión totalmente online de la sesión sexta. Esa digitalización, vamos a ver un aspecto muy concreto y muy importante, que es la digitalización del derecho de sociedades. La sesión de hoy es dirigida por José María Gómez Riesco, que es miembro vocal de la sección sexta de Derecho Internacional Privado y es notario en ejercicio y registrador de la propiedad excedente, además de un currículum extraordinario que, bueno, pues si haces el favor, José María, te presentas brevemente con toda tu humildad, porque no lo vas a contar todo, pero por lo menos para que des fe de tu magnífica preparación en materia internacional y en todo el área de derecho privado. Y sin más, te doy la palabra. Muchas gracias, Ana, por tu presentación, por tu invitación a esta sesión esta tarde en el marco de una cuestión principal y fundamental en el interés de la seguridad jurídica preventiva española y europea. Como dices, bueno, dentro de mi formación, pues siempre ha prevalecido un interés europeo muy acentuado desde mis estudios de Erasmus en la Facultad de Derecho, en primer lugar en Salamanca y luego en Lovaina y en el Colegio de Brujas, y desde entonces siempre he tratado de mantener por vocación y por supuesto por necesidad práctica creciente, como sabéis, los prácticos del derecho en relación con el derecho de la Unión. En este caso, bueno, pues va a ser objeto de tratamiento en relación con el aspecto mercantil. Precisamente esos estudios, bueno, pues era uno de los puntos clásicos, el inicio de los estudios de derecho de la Unión Europea, por supuesto las cuatro libertades, y también un viejo artículo que era el artículo 220 del Tratado de Roma, que recordaréis, en el que ya se apuntaba pues un germen inicial de lo que ha sido posteriormente un extraordinario desarrollo del derecho internacional privado, por un lado, que no es objeto de tratamiento, incluso del propio derecho de sociedades, como un elemento clave en la formación del mercado común, mercado interior y hoy ya el mercado único. Efectivamente, desde ese punto de vista, se van dictando sucesivas directivas, que ha sido el instrumento comunitario apto principalmente para conseguir una creciente aproximación normativa en materia de derechos de sociedades que han ido siendo los distintos estados, desde la vieja primera directiva de 1968, pues hasta esta que tenemos delante, ¿verdad? La Directiva 25/2025, que es el objeto de estudio hoy en nuestra sección sexta, con los ponentes que nos acompañan, en particular con Dolores Villar, Lola Villar, abogada del Estado y directora de toda la tramitación de los aspectos civiles en el Consejo en representación de España y en concreto pues capitaneando la tramitación de esta directiva que nos va precisamente a explicar hoy y habiendo desempeñado efectivamente puestos de relevancia en el ámbito europeo en representación del Estado español. Y por otra parte, en el ámbito académico, especialmente, con mayor inclinación, Juana Pulgar, catedrática de Derecho Mercantil y vocal de la Comisión General de Codificación, que conoce perfectamente la materia y que va a tener un papel fundamental en la otra cara del aspecto legislativo, que será la traslación al derecho nacional de la propia directiva a través de los procedimientos de transposición dentro del plazo que se marca para ello, que es de 2 años y medio, desde 30 de enero de 2025, como sabemos, sin perjuicio además, como sabemos, del propio reglamento de desarrollo que saldrá más adelante, ¿verdad? Y con ello voy a dar entrada, en primer lugar, a Lola para que nos explique efectivamente cuál ha sido el íter normativo y legislativo con todas las dificultades de desarrollo de la directiva y que nos apunte efectivamente pues, en ese aspecto cuáles han sido los aspectos más relevantes y con los que tenemos que quedarnos tanto desde el punto de vista teórico como práctico para entender en su dimensión más completa la Directiva 25/2025. Lola, te cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Academia, Ana Fernández Tresguerres, por supuesto, y también a José María por esa amable presentación. Y estoy encantada de coincidir también con Juana porque no habíamos tenido la oportunidad nada más de conocernos por escrito, pero no por lo menos vernos. Yo quería tratar varios puntos. Quiero hablar del contexto en el que se presentó la propuesta directiva por la Comisión, brevemente sobre la base legal, sobre los objetivos de la misma y, lo más importante, cuáles fueron los hitos en la negociación de la directiva y, en particular, cuál fue la posición de España. Voy a ser más sucinta en los puntos iniciales. En cuanto al contexto, la Comisión lo que pretendía era buscar un marco jurídico que fuese predecible en el entorno de las sociedades en la Unión Europea, pero incidiendo especialmente en el aspecto más digital.
Los antecedentes de los que tomaron sus fuentes la Comisión fueron la comunicación de la Brújula Digital 2030, la Estrategia para las Pymes en una Europa Sostenible Digital y el Modelo de Industria 2020. Todo esto vamos a ver cómo se ha visto reforzado ahora con la Brújula de Competitividad que ha presentado ya la Comisión Europea. Y también me gustaría, para citar un aspecto reciente, mencionar las conclusiones del Consejo Europeo de la semana pasada, del 20 de marzo, en donde se presta especial atención a la competitividad y donde ha motivado a un convencimiento tanto por la parte de las dos instituciones, de la Comisión como el Consejo, pero en cuanto al Consejo, tiene una voluntad de reducir en un 25% la carga administrativa para las pymes y fomentar también las inversiones transfronterizas. De ahí que haya salido también el paquete Omnibus de la Comisión, en que va a incidir en muchos aspectos del derecho mercantil y donde no voy a entrar. Pero para que veáis que la Comisión, cuando la presentó, estaba pensando en todos esos aspectos de competitividad y también ahora los está trayendo hacia adelante. Lo que va a hacer en relación con el contexto es complementar dos directivas, la Directiva 2017/1132 sobre el derecho codificado de sociedades y la Directiva 2019/1151, la anterior, la que se estaba tramitando antes de que procediera con la presentación de esta propuesta, sobre digitalización. Sobre todo, lo que pretenden es aumentar la calidad y la fiabilidad de la información societaria de la que se dispone y también aumentar el uso de la misma. Y luego vamos a ver cómo van a pretender lograr esa interconexión con los registros en el ámbito de la Unión Europea. Esto en cuanto al contexto. En relación a la base legal, dos pilares son los que utiliza. El artículo 50 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sobre todo para lograr la libertad de establecimiento. Y dentro de las diferentes letras que utiliza del artículo 50, párrafo segundo, el más interesante precisamente es el C, la letra C, que es la eliminación de aquellos obstáculos que puedan suponer un impedimento a la hora de desarrollar los procedimientos y las prácticas administrativas. Otro clásico dentro de las bases legales en la propuesta de la Comisión es el artículo 114 primero del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el funcionamiento del mercado interior. Esto últimamente la Comisión lo emplea. En este caso puede ser que venga bien al caso, pero estamos observando en todas las diferentes propuestas en donde la Comisión, en ese afán expansivo de expansión de sus competencias, utiliza cada vez con más asiduidad el recurrir al 114 para el funcionamiento del mercado interior. Y en este punto, dos aspectos concretos: evitar la fragmentación en el uso de la información societaria, y otro que nos va a resultar muy importante y muy interesante para nosotros, que es introducir controles uniformes de la información societaria. Dentro de los objetivos, la Comisión presentaba dos aspectos, unos generales y unos más específicos. Dentro de los generales voy a destacar sobre todo la digitalización de los servicios públicos transfronterizos, y dentro de los más específicos es fomentar con ese aumento en el uso, en la cantidad y en la calidad de la información societaria, que se pueda realizar una inversión transfronteriza a la hora de la constitución de las sucursales y las filiales en otros Estados miembros. Este era uno de los objetivos claves. Y ahora voy a entrar ya en lo que son los hitos en la negociación. La propuesta de la Comisión se presentó bajo la presidencia rotatoria del Consejo que le correspondía a Suecia. Suecia le dedicó 3 grupos de trabajo, que es el grupo de Derecho Societario, en donde se analizó en una primera lectura la propuesta. Pero el grueso de la negociación se llevó a cabo durante la presidencia española rotatoria del Consejo, el grupo al que tanto Ana Fernández Tresguerres como yo tenemos el honor y la oportunidad de asistir. Tengo que decir aquí que contamos por supuesto, con la ayuda inestimable también de la Comisión, de los servicios de la Comisión en este aspecto, y especial participación de nuestros expertos nacionales en el ámbito del derecho mercantil. ¿Cuáles fueron los puntos concretos que trató de solucionar la presidencia española? Se presentaron 2 textos de compromiso. El primer texto de compromiso tuvo varios aspectos que fueron un poco controvertidos. El primero fue el artículo 10 sobre el control preventivo. Aquí tuvimos nuestros más y nuestros menos con diferentes Estados miembros. Por una parte, para el reflejo adecuado de la función notarial en aquellos Estados miembros en que dispongan de esta función notarial en este control preventivo, y otro punto que fue objeto de debate fue cuál era la función de los abogados y si tenían que ser reconocidos como tal en este control preventivo, ya que había algunos Estados miembros que sí que consideraban que tenía que reconocerse tal función. Otro aspecto clave dentro de este primer texto fue la introducción de la denominada cláusula de salvaguarda,
que no estaba en la propuesta original de la comisión. Era una cláusula que nosotros denominamos misteriosa porque no sabíamos si la íbamos a poder incluir o no, y que lo que nos permitía era poder rechazar los documentos procedentes de Estados miembros en caso que tuviéramos una sospecha de fraude o de abuso. Luego hablaremos brevemente sobre los diferentes sistemas de registros en los diferentes Estados miembros, aquellos que son más robustos o más sólidos o más garantistas, como el caso de España, Alemania, Austria, y otros que son más administrativos o que tienen un control más ligero, como podría ser el caso de los nórdicos, ¿no? Entonces, bueno, pues también tendríamos que ver si era posible realizar el rechazo en determinados documentos. Otro artículo que fue especialmente discutido fue el artículo 14 respecto de la información que se tenía que publicar sobre las sociedades de capital, y dos aspectos claves que no gustaban en general a los Estados miembros era la definición del lugar de administración central y de la del centro de actividad principal. Estos dos aspectos también no acababan de convencer y querían que se eliminaran de la información de las sociedades de capital. Un caballo de batalla que fue complicado, ahora explicaré, fue el de la información sobre los grupos societarios. Muchos Estados miembros no querían la inclusión de los grupos societarios porque pensaban que no estaba armonizado en el ámbito de la Unión Europea el derecho de grupos y que no deberíamos de introducirlo porque suponía una carga también para las filiales. Y otro punto controvertido fue el artículo 15 respecto del plazo para la actualización de la información de los registros. A algunos les parecía muy breve, a otros les parecía muy largo y era difícil encontrar un punto de encuentro. Estos son los aspectos claves en el primer texto de compromiso de la presidencia española. La presidencia española, una vez escuchados todos los inquietudes de los diferentes Estados miembros, presentó un segundo texto de compromiso, que lo hizo hacia finales del mes de diciembre. Si recuerdo bien, fue el 18 de diciembre de 2023, se presentó el segundo texto de compromiso. Este texto de compromiso tuvo una mejor acogida. ¿Cuáles fueron los puntos clave? En primer lugar, otra vez, el artículo 10, el control preventivo. Aquí sí que conseguimos limar todas las asperezas de los diferentes Estados miembros, y considerando 9, que es el que lo complementa, queda bien claro cómo se desarrolla este control preventivo. Tened en cuenta que no era tan fácil buscar un punto de encuentro entre esos sistemas robustos y garantistas y los sistemas más ligeros o más administrativos. Pero bueno, parece que llegamos a un punto de una solución que era aceptable para todos. Otro aspecto más controvertido también fue la información sobre la estructura de grupos. Se presentó en este segundo texto de compromiso una versión más ligera que pudiera ser aceptable para los Estados miembros, porque si bien el grueso querían suprimirlo completamente, pues se consideraba que había que dar la oportunidad de ensayar si un texto más ligero podría ser aceptable y avanzar por eso con los Estados miembros a través de ese camino. En cuanto al plazo para la actualización de los registros, el artículo 15 se llegó a un plazo que podía ser aceptable también para todos, a pesar de que a algunos le parecía un poco amplio, que era el plazo de los 15 días desde el momento de la finalización de todas las actividades para el registro de los documentos. Y otro aspecto que no hemos citado antes es el poder de representación, el artículo 16, que también este poder para la Unión Europea, algunos estados mostraron muchas reservas, pero fue un objeto de debate. Y por último llegamos ya a la presidencia belga. La presidencia belga, tomando como referencia los dos textos de la presidencia española en una reunión muy sencilla y muy breve y con apenas una serie de cambios, consiguió llegar a la orientación general del Consejo. La orientación general del Consejo tenía los siguientes puntos clave. Por una parte era especificar el principio de una sola vez, el once only, que este sí que era importante reforzarlo también en el ámbito de esta directiva, siguiendo el criterio de una gran mayoría de Estados miembros, eliminaron la información sobre los grupos de empresas. Bueno, luego veremos que también habría unas tensiones a la hora de la negociación con el Parlamento, pero bueno, esto quedó eliminado, incluso la versión ligera presentada por la presidencia española, e introdujeron una serie de matices dentro del certificado de la Unión Europea que les permitía avanzar y coordinar las diferentes tradiciones nacionales. El poder digital se mantenía, pero con ciertas salvaguardas para evitar que hubiera interferencias también en cuanto a las tradiciones de los diferentes Estados miembros, y aumentaron en 6 meses el plazo de transposición para obtener una mayoría de Estados miembros que estuvieran a bordo en la obtención de la votación para la mayoría para la orientación general. Una vez que tenemos este texto, no estaba previsto por la presidencia belga negociar en los trílogos por el Parlamento. Tened en cuenta que la presidencia española era la presidencia dorada, eran los 6 meses más
cargados de textos legislativos en donde había que llegar a acuerdos con el Parlamento y el plazo era muy breve para la negociación para el Parlamento. La ventana de oportunidad para cerrar el texto con el Parlamento se cerraba a finales de febrero, inicios de marzo. Sin embargo, la presidencia belga, sorpresivamente, se enzarzó en la negociación para los trílogos con el Parlamento y llegaron a un acuerdo en solo 2 trílogos, uno de inicio y uno de cierre, lo cual no es lo habitual, generalmente por lo menos hacen 3, si no más. Y os voy a dar los 4 o 5 puntos claves que se alcanzaron en esta negociación con el Parlamento, a qué paquetes de compromisos se llegaron. En primer lugar, el certificado de empresa de la Unión Europea. Para el Parlamento era importante que se citara el objeto social de la empresa y entonces lo que se hizo fue introducir el código NACE, siempre con una serie de salvaguardas, que esté previsto en la legislación nacional y que el objeto social esté inscrito en el registro nacional. Con eso se llegó a ese punto de encuentro. Se mantiene el poder digital, pero siguiendo un modelo estándar multilingüe basado en una plantilla común europea que satisfizo en principio a todas las partes. En relación a el certificado de la Unión Europea se incluyeron la gratuidad para la emisión para las sociedades colectivas y la responsabilidad limitada una vez al año, pero admitieron una serie de salvaguardas que era evitar que causen grave perjuicio a la financiación del registro nacional cuando el precio no pueda superar los costes administrativos. Se reintrodujo la necesidad de que se facilite la información del grupo de empresas, que esto ya os había dicho que había sido un momento de tensión, y se incluyó un plazo de transposición de 3 meses tras la entrada en vigor de la directiva y un plazo de aplicación de la legislación transpuesta de 42 meses. Esto es el tema de los plazos, siempre son acuerdos a que se llegan en el último momento. Y un punto que no he citado antes, pero que me parece interesante, porque no tenía ninguna acogida en el ámbito del Consejo, era la posibilidad de incluir en el futuro las cooperativas, las sociedades cooperativas en el derecho de sociedades. Como el Parlamento era muy insistente, pues se llegó a la conclusión de que se podía incluir una cláusula de revisión que dice que estudiaríamos en el futuro la posibilidad de introducir la regulación de las sociedades cooperativas, que luego muchas veces, por el tiempo que yo llevo en Bruselas, estas cláusulas se las lleva el viento, pero bueno, el Parlamento por lo menos consiguió incluir esa posible cláusula de revisión y supongo que este debate se volverá a abrir. ¿Cuáles fueron los puntos claves para España dentro de nuestra posición negociadora? Tenemos que entender que como España durante los meses anteriores a la presidencia no puede hablar y durante los siguientes tampoco, pues estábamos callados y durante la negociación de la propuesta nosotros tenemos que ser socios honestos y no poder redactar el texto a nuestra conveniencia, por decirlo, no siguiendo solamente los intereses españoles, que creo que conseguimos mantener esa posición neutra. Pero en cualquier caso tenemos una posición nacional, ¿cómo no? Y los puntos claves eran el artículo 10, el control preventivo, que quede bien reflejado en nuestro sistema nacional, que queremos mantener y que es robusto y sólido. En el tema de las estructuras de grupos planteábamos unas dudas más sobre si se debía incluir o no, pero bueno, como ya habéis escuchado, se ha mantenido la versión diluida que resultaba aceptable para España. En el ámbito del certificado europeo, el tema de la gratuidad en la emisión, cuándo se podía emitir, ha sido otro de los puntos que podía ser objeto de controversia. Y otro aspecto también era la mención a si debía incluirse o no la fecha de nacimiento, que nosotros no reflejamos, pero sí tenemos el registro del Documento Nacional de Identidad. Entonces ha quedado salvaguardado con la inclusión de otros métodos equivalentes para la identificación inequívoca de la persona en el registro. Y luego para nosotros yo creo que también era importante la cláusula de salvaguarda que conecta con el artículo 10 respecto al control preventivo y que nos permitía también encontrarnos más cómodos en esa posición de la defensa de nuestro sistema de control que resulta tan robusto. Yo con esto doy por concluida mi presentación. Muchas gracias por la atención. Lola, muchas gracias a ti por tu completa, rápida exposición de cuáles han sido los puntos principales. Algunos de ellos yo también los voy a comentar, y las dificultades existentes en el marco del proceso legislativo comunitario, que como sabemos exige aunar fuerzas y componer intereses muy diversos muchas veces, habida cuenta de las extraordinarias diferencias que tienen los distintos Estados miembros en sus legislaciones nacionales, y teniendo en cuenta igualmente pues la creciente necesidad de simplificación de procedimientos y de eliminación de barreras, dificultades administrativas, etcétera, de las que somos conscientes. Pasando a mi intervención a continuación, yo voy a tratar de hacer hincapié en algunos aspectos documentales y registrales de la directiva, dentro del contexto general de la Directiva General de Sociedades, efectivamente la 2017-1132, que como sabemos viene a codificar el derecho
de sociedades de la Unión, dentro de las reformas más recientes que ha experimentado, en particular en el año 2019, con toda la cuestión digital, en virtud de la cual se trata de aplicar procedimientos digitales a la constitución de sociedades y el desarrollo de determinados actos de tipo corporativo. Yo quiero hacer referencia, o estructurar mi intervención en lo que sería la idea fundamental de la directiva desde el punto de vista de la seguridad jurídica preventiva, propiamente del sistema español, cómo recibe un jurista español, en particular un notario o un registrador español, esta directiva. Esa idea de reforzamiento del control preventivo, por otro lado, las pequeñas, vamos a decir, interacciones que pueden existir entre distintos aspectos en esa misma dirección, y por otro lado también los aspectos registrales en su relación con la cooperación con la figura del notario en relación, por ejemplo, en materia de sucursales con el principio once only a que se refería Lola con anterioridad. Por otra parte, hay que hacer referencia igualmente en el aspecto documental a dos figuras nuevas, que son el certificado de la sociedad, certificado de empresa, que expide en los registros, y por otro lado la creación de ese poder, de ese modelo de poder que está llamado a desempeñar un papel importante en la representación de las sociedades en el ámbito de la Unión. En ese sentido, volvemos, por tanto, a ese principio general de control preventivo y de doble control. En el caso del derecho español, el control notarial y registral, que por otra parte ya existe, lo que en cierto modo nos lleva a pensar que a esos efectos no es necesario transponer la directiva al derecho español, toda vez que en nuestra normativa societaria y registral, sustantiva y registral, ya contempla este principio, que es el principio español. La escritura pública como medio documental de constitución y formalización de modificaciones tanto de la propia escritura como de los estatutos, y por otro lado la inscripción en el registro mercantil. El artículo 10, efectivamente, Lola viene introduciéndolo, es la clave, la clave de bóveda, el punto principal en este aspecto de la directiva, toda vez que viene a reforzar, incluso a desarrollar con una mayor longitud este principio, haciendo referencia, por supuesto, a la idea de control preventivo. En segundo término, el respeto a las tradiciones y ordenamientos jurídicos nacionales, lo que entronca, por otra parte, como recordamos, con el propio principio de subsidiariedad que contemplan los tratados, desde el Tratado de Maastricht del año 92, y la reseña específica a la idea del control de legalidad. El control de legalidad sería la sustancia de ese control preventivo, es decir, los funcionarios que van a examinar el cumplimiento de los distintos requisitos exigidos por la ley aplicable para la constitución o modificación de la escritura y de los estatutos, deben contrastarse tanto sus aspectos formales como propiamente sustantivos, lo cual es un hito en el ámbito del derecho de la Unión, una mención tan detallada y completa al control de legalidad. Efectivamente, en ese sentido, el párrafo segundo del artículo 10 es fundamental y hace referencia a la exigencia del control de que se cumplen los requisitos formales aplicables a la escritura y sus modificaciones, a que se incluye el contenido mínimo obligatorio, igualmente, que se cumplen los requisitos legales sustantivos y que se controla en ese aspecto el cumplimiento de la realización de aportaciones, ya sean aportaciones in natura o aportaciones económicas, lo cual, por otra parte, en ese sentido también tiene mucha relación con el control del blanqueo de capitales que regulan otras directivas comunitarias y que pues se incorporaría también en ese aspecto al propio control preventivo. El propio artículo, igualmente, debe relacionarse, como también ha apuntado Lola, muy inteligentemente con el considerando noveno de la directiva, que ayuda a interpretar esta idea y a reforzar claramente esa idea de doble control en cuanto hace referencia directa especialmente a la propia escritura de constitución otorgada en debida forma, que bueno, pues, refuerza clarísimamente esa idea de la intervención notarial. Igualmente la intervención registral toda vez que se permite la concurrencia de varias autoridades y por tanto entendemos que es clarísimo que queda salvaguardado el principio general español. El principio general español de control preventivo que viene de muy atrás y que por otra parte ya incluso en los propios redactores de las distintas disposiciones societarias españolas, incluso anteriores a la adhesión a las comunidades, pensemos por ejemplo en el anteproyecto de la Ley de Sociedades Anónimas de 1979, ya orientaban en la línea de la primera directiva de 1968 en la que se establecía ese principio de constitución
bajo el sistema de control preventivo que, por otra parte, ha sido el tradicional en el marco de la situación del derecho comparado europeo en relación al derecho societario. Artículo 10, por tanto, interpretado por el considerando 9, teniendo en cuenta, por otra parte, bueno, pues que en ese aspecto ese control de legalidad traducido al derecho español implica una referencia directa en el ámbito notarial, los artículos 17 y 24 de la Ley del Notariado, y por otro lado, en el ámbito registral, al artículo 18, párrafo segundo del Código de Comercio, que es la calificación registral de todo el contenido al que se refiere ese párrafo segundo del propio artículo 10, como igualmente el propio artículo 6 del reglamento del registro mercantil. Todo ello reforzándose, o sin perjuicio, mejor dicho, de que se mantengan los distintos procedimientos de constitución en línea que introdujo en el artículo 13 las reformas de 2019 de la propia directiva. Hay que tener en cuenta como referencia igualmente al control preventivo el propio artículo 13 bis 4, que ya estaba incluido en el texto de la directiva antes de la reforma de la Ley 25/2025, que hacía una referencia muy clara a que el proceso de constitución implicaba un procedimiento de formación basado en una escritura inscrita en un registro público. Por otro lado, el propio artículo 13, el cuáter, que se refiere a los procedimientos en línea, en su párrafo segundo, hace referencia a la idea de sin perjuicio de los procedimientos del artículo 10, es decir, sobre las normas sobre control preventivo, lo que se viene reforzando en ese sentido también, o incluso el propio artículo 13 nonies, que se refiere, como sabemos, a los modelos que se pueden usar efectivamente en el ámbito de la Constitución, en el que se suprime la referencia a la idea de que el uso de los modelos per se implicaría una equivalencia a la escritura notaria en aquellos supuestos, en aquellos estados en los que no existiera un control preventivo. Precepto es el párrafo infine del número 2 de ese artículo 13 nonies, que quedaría eliminado por la Directiva 25/2025, cerrando, como decimos, de manera muy clara cualquier referencia a la ausencia de un control preventivo en los términos del artículo 10. Todo ello sin perjuicio igualmente de la cláusula de salvaguarda que ha referido Lola igualmente en el artículo 16. Volviendo al ámbito registral en este aspecto, hay que recordar que el sistema está establecido sobre la base del BRIS, es el Sistema de Interconexión de Registros Mercantiles Europeo, que, como recordamos, se creó en la Directiva 2012/17 y que inició su andadura el 8 de junio del mismo año, 2017, en el ámbito español propiamente, precedido una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 9 de mayo del mismo año, el que viene a trasladar al derecho español precisamente estas exigencias de manera mucho más precisa. En el ámbito registral, recordamos que el propio artículo 14 de la directiva, también después de las reformas de 2019, hace mucho hincapié en el contenido de la información registral. Es un contenido muy detallado, teniendo en cuenta que la Directiva 25/2025 añade lo que nosotros llamamos el CENAE, el NACE, a efectos de perfeccionar la definición y delimitación del objeto social. Esa va a ser objeto igualmente de publicidad, de acuerdo con el artículo 14. La directiva, por otra parte, va a ampliar el ámbito de la información registral al ámbito de las sociedades personalistas mediante la adición del artículo 14 bis, trasladando precisamente la información igualmente a las sociedades personalistas y, por tanto, ampliando la función publicitaria del registro mercantil a través, como decimos, del sistema de interconexión. Y por otro lado, es clave igualmente en el ámbito registral la idea de actualización de información para que el registro pueda prestar su servicio publicitario y sustantivo de la manera más completa posible y se haga eco efectivamente en la medida posible en tiempo real de las modificaciones operadas en la sociedad. En primer lugar, mediante la exigencia de una presentación en el registro de la documentación constitutiva de modificación de los distintos aspectos de la sociedad en un plazo de 15 días hábiles y, por otra parte, exigiendo una actuación registral rápida en el plazo de 10 días hábiles para llevar a cabo la inscripción y de esa manera conseguir efectivamente la actualización más precisa y más rápida del contenido del registro. Colaboración, por otra parte, entre los distintos funcionarios y en particular en el ámbito del derecho español, el notario, con los distintos mecanismos registrales, la encontramos a través del principio once only, solo una vez, en el marco concreto de la formación de sucursales, en concreto en el marco del artículo 13, que añade precisamente la idea de utilización o reutilización, vamos a decir,
de la publicidad registral del registro de origen en el registro de destino, sin necesidad de una nueva presentación de documentación y con la vista puesta precisamente en la eliminación de requisitos trabas administrativas innecesarias. En ese aspecto, efectivamente, se establece la idea de que bueno, pues el artículo 13 octies 2 bis, así como el 28 bis 5 bis, determinan que efectivamente el registro del Estado miembro en el que la sociedad filial se constituye o en el que se está inscribiendo la propia sucursal puede obtener la información relativa a la sociedad matriz directamente del registro del país de origen, incluso se la pueda proporcionar al funcionario que la pida, entre ellos el notario, teniendo en cuenta precisamente ese sistema de eliminación de doble presentación documental. A esos efectos y para el acceso a esa documentación también se habilita la idea de los puntos opcionales de acceso nacionales a los que se refiere el artículo 22, como sabemos, de la directiva antes de la reforma, la directiva después de sus modificaciones del año 2019. Visto, por tanto, esa interrelación entre los registros y en concreto en el marco concreto de este principio una sola vez y la propia idea de control preventivo de actuación notarial, habría que hacer referencia, continuando con aspectos documentales, a la creación de un certificado societario, un certificado que se expide por el registro correspondiente con la información a que hemos hecho referencia, que recoge el artículo 14, y por otra parte la creación de un poder, vamos a decir, estándar sobre la base de un modelo y de carácter digital, a efectos de facilitar la acreditación de la representación del apoderado, del administrador, de la representación voluntaria u orgánica correspondiente de la sociedad a efectos de su acreditación en otro Estado miembro distinto y tratando precisamente de paliar las dificultades que se plantean en el ámbito de la acreditación de la representación, incluso de la propia existencia de la sociedad. Certificado de sociedad y poder, que por otra parte son compatibles y que facilitan extraordinariamente, están llamados a desempeñar un papel fundamental en cuanto a la práctica extrajudicial, incluso extrarregistral, en lo que se refiere a la actuación, pensamos por ejemplo a las comparecencias e intervenciones en escrituras públicas de apoderados y representantes de sociedades procedentes de otros estados, con extraordinaria dificultad de conocer la propia existencia de la sociedad, cuál es su objeto social, cuáles son sus datos de inscripción y, por supuesto, si la persona que interviene tiene facultades suficientes y ha sido facultada al efecto en legal forma. En ese aspecto se introduce, como digo, en primer término, un certificado registral. Como decía Ana al principio de nuestra sesión, en grandísima medida recuerda a los certificados NU en ese sentido, que tratan de efectivamente hacer constar cuáles son los distintos datos informativos de la sociedad de manera muy detallada. En segundo término encontramos un poder. El poder es un poder digital, que está basado en la idea de circulación y tanto el poder como el propio certificado que nos estamos refiriendo están sujetos al sistema de aceptación. Recordamos que el término propio del acquis communautaire en materia de circulación documental, fundamentalmente en relación con los actos auténticos e instrumentos públicos, es no el reconocimiento limitado propiamente a las resoluciones judiciales que producen cosa juzgada, sino la idea de la aceptación del documento público, que implica precisamente un reconocimiento de efectos probatorios en otro Estado miembro de acuerdo con los mismos o más parecidos del país de origen, teniendo en cuenta precisamente en ese aspecto la propia sentencia Unibank de 9 de junio de 1999 y determinados preceptos de otros reglamentos, fundamentalmente en el ámbito de materia civil, como por ejemplo el reglamento de sucesiones de su artículo 3.1i. En cualquier caso, como decimos, tanto certificado como apoderamiento se aceptarán. Ambos están vertebrados por una idea de modelo, es decir, de un documento estándar plurilingüe y que ha de ser objeto de redacción por el Reglamento de Desarrollo de la propia Directiva 25/2025. Y efectivamente, la cuestión que se podría plantear en principio es más de tipo documental y desde el punto de vista español en cuanto a cómo se formalizaría ese poder digital, evidentemente, es decir, va a circular en formato electrónico, pero el poder se establece y se sujeta a un control igualmente, esa misma idea de control preventivo a la que venimos haciendo referencia a lo largo de nuestra intervención, se plasma de nuevo en el propio artículo 16 quater
al hacer referencia a la idea de un control, de una comprobación por parte del funcionario de cada país encargado de formar el poder, de redactar el poder, de confeccionar el poder en relación a una serie de contenidos fundamentales del propio Estado, pero en particular un contenido mínimo, que son precisamente la identidad del otorgante, la capacidad del mismo y la autoridad para representar a la sociedad eh, objeto del poder. Efectivamente, en el ámbito notarial, es decir, español, y pensando precisamente en la creación de un poder hacia el extranjero, digamos, el notario tiene que comprobar efectivamente esa identidad, esa capacidad y las facultades del otorgante para representar a la sociedad, sea bien como un representante voluntario o en su caso como un representante orgánico, un administrador de la propia sociedad. En ese aspecto, la cuestión que se plantearía desde este punto de vista es la cuestión estrictamente documental, iba a decir material, porque efectivamente el artículo 16.4 habla de un poder digital, pero lo cierto es que desde el momento en el que se produce una intervención notarial en el derecho español, esa intervención debe ir precedida de una formalización en soporte papel, que evidentemente en el marco de la reforma de la Ley 11/2023 de digitalización de la justicia preventiva tendrá su traslado, su matriz electrónica archivada en el protocolo electrónico, a partir del cual podrá circular efectivamente a través de copias o su correspondiente código de identificación en el marco de la citada ley. Esto, bueno, parece que en el estado actual de la normativa española debe entenderse en ese sentido. Y por otra parte, ese poder se prevé en el propio artículo 16.4 que los estados puedan exigir, en su caso, su constancia en un registro público. A esos efectos, recordar simplemente que ya con la normativa española vigente, el artículo 94 del Reglamento del Registro Mercantil exige la inscripción obligatoria de los poderes generales, aquellos que contemplan la totalidad de las facultades, tanto de administración como de disposición propias de un administrador en su sentido más amplio y que exigiría, como digo, esta inscripción de carácter obligatorio. Desde el punto de vista documental, y ya para concluir, habría que hacer referencia, bueno, de nuevo al régimen general que se estableció en las reformas de 2019 en cuanto a la directiva, fundamentalmente en cuanto a la introducción de modelos, es el artículo 13 nonies, que como sabemos mantiene efectivamente el sistema de modelos hábiles a los efectos de la constitución por vía digital, por vía tecnológica y online, pero haciéndose constar específicamente en el párrafo segundo de ese artículo 13, nonies número 2, que todo ello se entenderá sin perjuicio del mantenimiento del sistema de control preventivo y teniendo en cuenta por otra parte la eliminación de los modelos como tales en cuanto al párrafo segundo del artículo 13.2, aquí ya me he hecho referencia con anterioridad en cuanto a aquellos supuestos en los que se pudieran considerar utilizables como con el mismo valor que la escritura pública en los estados en los que no hubiera control preventivo. Hemos visto que la directiva viene a armonizar en ese aspecto la exigencia de ese control y, por tanto, se elimina ese párrafo. Yo creo que con estas consideraciones, también me he extendido un poco demasiado, pues se tiene una cierta idea un poco más general, más profunda sobre el aspecto documental y registral que puede aportar esta Directiva 25/2025, dentro de que efectivamente viene en la línea general que ya mantenía las reformas de 2019, el Company Law Package, y que debo concluir con una satisfacción en cuanto a esa idea clara de mantenimiento del doble pivote notarial y registral bajo la idea principal de control de la ley. Y dicho todo ello, doy la palabra a Laura Entonces, Lloret. un poco al margen de la directiva y voy a dejar muy brevemente porque aquí todos lo que queremos es escuchar a Juana, que es quien realmente va a transponer esto y quien tiene una palabra de ley sobre ello, ¿no? Antes de nada, yo quisiera agradecer, porque además están conectados a la sección, a Juan Gómez Riesgo y a Enrique Maside, su trabajo en esta directiva. Yo creo que hemos hecho un ejemplo de lo que es remar juntos todos en defender nuestro sistema nacional, sin perspectivas colegiales, sin perspectivas, en fin, parciales, sino defendiendo el sistema español y defendiendo el sistema que ha tenido tan buen efecto y tan buen hacer desde hace muchos años. Eso quisiera decirlo con carácter previo y agradecer, por supuesto, a Lola su magnífico trabajo en este expediente y en muchos otros. Muchas gracias, Lola, por todo tu trabajo.
Dicho esto, simplemente voy a hacer una reflexión en relación al encaje de esta directiva dentro del derecho digital europeo. Nosotras, ¿verdad, Lola? Llevamos años desde los reglamentos de las plataformas, de 2022, 1925, 2022, 2065, defendiendo en la formación cuestiones generales, defendiendo que es necesario acercar al ámbito de justicia todo el derecho digital. Nunca se nos ha hecho ni caso, pero ahora nos encontramos con que hay una perspectiva de estudio futuro de modificación de Bruselas I y de Roma II, una vez sacado el programa de trabajo a la directiva, que tuvimos aquí una sesión el año pasado sobre su implicación en la inteligencia artificial, que no iba a ningún sitio, y han empezado a descubrir que justicia tiene que decir algo en esto, ¿no? Y que los aspectos de justicia son relevantes para el derecho digital. Esta Juana, que es componente de la sección segunda de la Comisión General de Codificación de Derecho Mercantil, yo quisiera decir que no se trabaja el derecho digital en el ámbito preparatorio ni de las transposiciones ni del hecho. Y porque realmente, aunque existen ministerios competentes, pues es lo mismo que pasa en Bruselas. O sea, son competentes tecnológicamente, pero no jurídicamente, y hay mucho que decir aquí, ¿no? Esta directiva forma parte, es un tema en el que estoy trabajando ahora, en lo que es los aspectos de derecho privado del derecho digital. Esto, como sabéis, procede, en fin, de los expedientes bueno, del One Only. Ya es presidencia, es la declaración de Tallinn del 2017. A partir de ahí se empieza a trabajar en la administración electrónica, en donde se considera que están todas estas áreas. Pero hay principios, como es el principio de transparencia, como son los principios de derechos digitales, que siguen sin tener una articulación dentro del derecho de justicia. Simplemente diré, porque a mí lo que me interesa es oír a Juana, destacaré aspectos muy concretos. Primero, la importancia del reglamento 2023-2844 entre digitalización de la justicia, un reglamento que está aplicándose ahora mismo tanto desde el ámbito de e-justice como desde el ámbito de justicia civil, por ejemplo, los nuevos reglamentos, y que supone una articulación nueva de lo que es la aplicación del derecho de las pasarelas digitales, que ya estaba en la directiva previa de digitalización y que ahora, sin embargo, en fin, pues se buscan otros aspectos distintos, que desde entonces no hemos de olvidar que hemos tenido una pandemia que ha desarrollado absolutamente todo el derecho digital, quizás saltándose una generación, como hemos dicho en alguna ocasión, y que dentro de los expedientes que podemos encontrar como aplicaciones concretas de derecho privado del derecho digital se encuentran, además de todos los relativos a los derechos de contratos, las directivas 2019, ya previas a la pandemia, 990 y 991, la directiva de modificación de responsabilidad de productos peligrosos, que esa directiva ha sido importantísima porque ha modificado la de 1985 y que requiere una transposición que realmente ahora no se está haciendo porque estamos todavía en el reglamento previo, porque el reglamento es la directiva del 2023 sobre seguridad de los productos, que tenemos el reglamento de inteligencia artificial que lo va a cambiar todo y que por lo tanto va a cambiar todos los modos de trabajar dentro de los procedimientos, que las pasarelas digitales, como digo, son esenciales en la otra directiva y también en esta. Debemos de ser muy conscientes de la interconexión de registros BRIS. Hay que mejorarla en la línea en fin, pues de lograr unos medios técnicos más adecuados, y que ahora viene unida a BORIS y a IRI, es decir, a los registros concursales y a los de titularidad real, potenciando el derecho de transparencia en los grupos de sociedades. Y como bien dice José María, hay muchas cosas que no hace falta transponer. Nosotros, las sociedades unipersonales, su transparencia de socio único en grupos, de la forma que sea, aparece en el registro mercantil. Eso es así. Incluso, aunque no está claramente establecido, se inscriben y llevamos en inscripción todos los notarios el cambio de socio único, porque es fundamental para potenciar una transparencia. Y quiero hacer una brevísima indicación sobre 4 puntos. El primero de ellos es que esta directiva no cita algo muy delicado, que sí cita la anterior, que es la inhabilitación de administradores. Inhabilitación de administradores, que nosotros en el expediente de protección de adultos ya hemos dicho que hay que aclarar el derecho europeo, qué tipo de incapacitación es esa muerte civil que tienen en registros públicos los administradores inhabilitados, más allá de la discapacidad y de los convenios como el convenio de la Haya aplicable.
Y otros 3 puntos son en materia de, que ya hemos citado todos porque que es muy relevante, de poder de representación, de la asistencia previamente de la Certificado de Sociedad Europea y de la exención de legalización. Respecto al Certificado de Sociedad Europea, el reglamento parte, aunque lo cita muy de pasada, porque es tan coetáneo a él como la propia directiva, parte del vale digital, que es la IDIS 2, que modifica la identificación digital, dando un vale que va a afectar al 80% de la población europea, relevantísimo, y que animo a su estudio porque tiene implicaciones no solamente jurídicas, sino constitucionales, incluso de derechos humanos, dentro de lo que son los derechos digitales, que son fundamentales en su estudio y que son quizás el pariente pobre del derecho últimamente. El certificado, como digo, parte de esa base, lo has analizado, no quiero entrar en ello, pero sí quiero decir cómo incide esto en Roma 1. Roma 1 excluye poderes de representación. Ya sabemos que es la norma interna del 1011 la que se aplica aquí respecto a la aceptación, adecuación a la Ley de Cooperación Jurídica Internacional. En su caso, aquí no, porque es derecho europeo, y donde antes había una falta, un lack, ahora tenemos una norma específica para derecho mercantil. Como bien has dicho, yo trabajo para la Sociedad Amadeus, bueno, con la Sociedad Amadeus más exactamente, que es un orgullo de sociedad española y que tiene implicación en todos los estados del mundo, menos 3. Eritrea, antes lo comentaba, Corea del Norte y Sudán del Sur. En todos los países restantes, Amadeus, empresa española, tiene una aplicación. Y todos funcionan con el poder que hablábamos de CNUE, con esa legitimación, que es esto mismo. Es decir, hasta digitalmente lo enviamos con firma electrónica a donde haya que enviarlo, aunque ahora vamos a tener un canal claro para poder hacerlo. Por último, y con esto ya termino, quiero mencionar la importante excepción de legalización en cualquier trámite similar. Hay que hacer notar que no cita la apostilla, no la cita a propósito, porque las relaciones de la Unión Europea con la Convención de La Haya siempre son delicadas, cuando no son comunitarizar los convenios de la Haya. Entonces habla de legalizaciones, pero realmente entre los países europeos, sobre todo forman parte del convenio de apostilla, se aplica al convenio del 61, aquí no lo cita para nada. Es lo mismo que en el reglamento 2016-1191 en relación a documentos públicos en el ámbito de registro civil, etcétera, que si os fijáis tampoco cita la apostilla. Se dice así que, bueno, que ya se modificará y que vamos a ver lo que hay y que hay que quitar todo tipo de supresión de legalización. Bueno, con esto dejo a Juana, que es quien tiene que hablar, pero he de decir que estamos muy orgullosos y muy tranquilos de lo que se ha trabajado aquí, que ha sido un trabajo en equipo magnífico y que, bueno, pues que España es un país que cuenta en la Unión Europea, incluso y sobre todo en las presidencias doradas. Muchas gracias. Gracias, Ana. Adelante, Juana. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos tu intervención. Muchas gracias. Bueno, decía solamente que en primer lugar, muchísimas gracias, José María, Ana, por haberme invitado a estar aquí con vosotros esta tarde en esta sesión. No podía estar, desde luego, en mejor compañía y hablando de un tema de máxima actualidad, como es esta Directiva 2025-25. La verdad es que, bueno, en primer lugar yo quiero felicitaros, Lola, Ana, José María, todos los que habéis intervenido en la negociación de esta directiva, porque efectivamente creo que se ha negociado de una manera muy inteligente, muy hábil para poder dar cabida a las particularidades de nuestro derecho en temas tan importantes como todo el control de seguridad preventiva y, por tanto, enhorabuena, porque creo que el resultado, bueno, es un resultado que, como ahora haremos referencia, nos va a permitir transponer la directiva con una relativa facilidad, es decir, no va a suponer un cambio radical en nuestro modelo en ninguno de los temas centrales, salvo quizá un poco a lo mejor en el tema de las sociedades personalistas, que va a salir un poco de lo que es nuestra tradición en cuanto a sociedades personalistas, pero creo que, bueno, que se ha negociado de una manera muy adecuada para dar cabida a las particularidades de nuestro derecho. Entonces, la verdad es que esta directiva 2025-25, claro,
claro, lo que persigue es fomentar la digitalización, mejorar el uso de las herramientas y los procesos digitales en el ámbito del derecho de sociedades, una línea que ya se inició, como habéis dicho, en el 2017 y después con la directiva de 2019 y que ahora se pretende dar un salto importante para aumentar la transparencia, garantizar la seguridad jurídica, proteger a los terceros en su relación con las sociedades, sobre todo en contextos transfronterizos. Quiero marcar un poco la conexión que hay entre esta directiva 2525 y de alguna manera la directiva de movilidad transfronteriza que hemos traspuesto pues, relativamente hace poco a nuestro derecho, que bueno, tuve el honor de ser la presidenta del grupo que dentro de la Comisión General de Codificación transpuso aquella directiva y esa directiva también tenía por objetivo facilitar esa movilidad transfronteriza a través de procesos de fusión, transformación, escisión, transformación transfronteriza, que ahora es el nombre que recibe el antiguo traslado internacional de domicilio. Y bueno, algunos de los temas de seguridad y de control preventivo de requisitos relativos a las sociedades ya tuvimos que ver allí. Ese control de legalidad ex ante lo tuvimos que manejar con el pre-certificate. De alguna manera estaba claro ese doble control notarial registral que también transpusimos en aquella ocasión con la Directiva de Movilidad Transfronteriza y que ahora, pues como ha dicho muy bien José María, de nuevo tendremos que ver también este doble control en la transposición que hagamos de esta directiva. Creo que la importancia no la voy a resaltar de esta directiva. Hay que impulsar el desarrollo tecnológico y digital en Europa. Es clave en esta etapa en la que estamos, sobre todo, bueno, pues cuando tenemos en Estados Unidos a tecnócratas digitales que están gobernando y que por tanto nosotros tenemos que hacer una competencia a esta digitalización tecnológica norteamericana, fomentando también nuestra digitalización en nuestras sociedades. Creo que centrarnos un poco en la directiva, sus objetivos, mejorar la transparencia y la accesibilidad a la información. Creo que tenemos ya mucho camino recorrido, como muy bien hacía referencia José María Ayán, al sistema de interconexión de registros mercantiles, el llamado BRIS, el sistema de interconexión de registro de titularidad real, BORIS, están muy ya interconectados entre sí, y el sistema de interconexión de los registros de insolvencia, que ese es el que necesita todavía un desarrollo más profundo, el llamado IRI, que va a tener mucha importancia, sobre todo con la propuesta de segunda directiva de insolvencia del 7 de diciembre de 2022, perdón, de 2023. No olvidemos que esta propuesta de segunda directiva tiene como pieza clave las acciones rescisorias y con esa finalidad lo que intenta es fomentar los mecanismos de rastreo de bienes en procesos de insolvencia para poder traer a la masa aquello que no debió salir. Ese rastreo de bienes se va a hacer precisamente sobre la base de esta interconexión entre estos tres registros, el BRIS, el BORIS y el IRI, para poder detectar en esos procedimientos también bienes que deben volver a la masa. Por tanto, la utilidad de esta interconexión no es solamente a los efectos de facilitar la movilidad transfronteriza y de aumentar la transparencia o sobre la base también de hacer realidad ese principio de once only, sino también quiero llamar la atención sobre esa relevancia en el ámbito de las dificultades económicas cuando se abre un procedimiento de insolvencia y hay que traer a la masa los bienes que salieron y que no debieron salir, ¿no? Bueno, la verdad es que el plazo que tenemos de transposición de la directiva en principio concluiría el 31 de julio de 2027. El 1 de agosto de 2028 debería estar en plena aplicación, en pleno vigor ya la transposición. Y la verdad es que el Ministerio de Justicia ha asumido la transposición de esta directiva. Va a constituir en breve, en muy breve plazo de tiempo, yo diría que ya, casi ya, un grupo de trabajo para abordar esta transposición y para elaborar el anteproyecto de ley sobre herramientas digitales. Este grupo tendrá una composición plural y desde luego hay que decir que estamos ante una transposición de una directiva que es muy registral, muy notarial y que por tanto va a ser una transposición
que va a venir marcada por estos dos elementos, el registral y el notarial, ¿no? Va a implicar, desde luego, reformas en el Código de Comercio, en la Ley de Sociedades de Capital, en el reglamento del registro mercantil, que ya digo, el fuerte contenido registral de esta directiva va a conllevar reformas en este reglamento, sobre todo, desde luego, en lo que tiene que ver con la actualización de información, datos que hay que volcar en los registros por parte de cada sociedad. Sabemos que se amplía muchísimo los datos que tiene que facilitar las sociedades y, bueno, pues con toda la adaptación que habrá que hacer registral y notarial para este certificado de sociedad armonizado, de sociedad europea dentro de la Unión Europea, y respecto del poder de representación digital de la Unión Europea también. Creo que un grueso importante de la reforma también puede ser cómo aplicar por primera vez a las sociedades personalistas las exigencias sobre el control preventivo de la información societaria y los requisitos de publicidad legal, que, como sabéis, bueno, lo habéis explicado muy bien, esta directiva lo hace extensivo a sociedades personalistas, colectivas y comunitarias simples. Y claro, no olvidemos que la realidad del tráfico, de nuestro tráfico, es que muchas sociedades personalistas, en particular colectivas, que se crean al margen del registro mercantil. De hecho, el porcentaje importante de sociedades colectivas provienen de la irregularidad societaria, es decir, sociedades que quieren constituirse bajo un tipo social que requiere de la inscripción, que no se inscriben y que se aplica como régimen subsidiario cuando el objeto es mercantil, el régimen de la sociedad colectiva. Por tanto, son sociedades que actúan al margen del registro mercantil y se quiere extender a estas sociedades tanto el control preventivo de legalidad como los requisitos de publicidad registral. Esto va a incidir, desde luego, en el derecho sustantivo de las sociedades personalistas. Es sobradamente conocida la antigüedad del Código de Comercio que las regula. Tienen en nuestro derecho unas reglas de constitución y de funcionamiento muy, muy diferentes a las sociedades de capital, y desde luego pues aquí habrá que introducir en el Código de Comercio importantes novedades que permitan trasladar este control preventivo de legalidad y esta publicidad registral desde las sociedades de capital hasta las sociedades personalistas. Igualmente, bueno, la directiva lo que trata además es de facilitar la expansión transfronteriza por parte de las pymes, ¿no? Y también de sus actividades. Desde ese punto de vista, bueno, la directiva, creo que el principio de una sola vez, el llamado once only, en relación a sucursales y filiales, pues tiene una gran trascendencia, que se haya resaltado la necesidad de profundizar en este principio, de manera que las sociedades no tengan que presentar la misma información a las administraciones públicas más de una vez, ¿no? Claro, esto ahora hay que extenderlo a aquellos casos en los que las sociedades lo que están registrando son sucursales en otros Estados miembros, y por tanto aquí vuelve a ser tan importante el intercambio de información entre los registros a través de la interconexión de registros del BRIS, del BORI y también de este registro de insolvencia que bueno, tiene que desarrollarse todavía bastante. Por tanto, ya estamos viendo reformas en el registro, en el reglamento del registro mercantil, reformas también en la ley de sociedades de capital, reformas en el Código de Comercio y en el tema de los grupos, en cuanto a la aplicación a los grupos de sociedades, pues claro, José María y Ana y Lola habéis insistido muy bien en que, claro, no está armonizado el concepto de grupo europeo, no tenemos un derecho sustantivo de grupos europeos, como podemos tener en otros ámbitos, y esto hace, bueno, pues que la directiva se haya tenido que limitar de alguna manera a decir que hay que aplicar a los grupos de sociedades unas normas homogéneas de coordinación que garanticen una información básica, que sea fácilmente accesible por medios informáticos, con un control preventivo de esta información que hay que suministrar, pero claro, la directiva no entra a la forma de estructuración del grupo, ni a protección de socios y acreedores, ni a los efectos internos, porque, claro, no hay un derecho material sustantivo de grupo
grupo a nivel europeo. De hecho, en nuestro derecho, por ejemplo, no tenemos un concepto de grupo unitario, tenemos un concepto de grupo societario en el artículo 42 del Código de Comercio, tenemos otro concepto de grupos a efectos contables, es decir, no tenemos un concepto unitario y, por tanto, bueno, habrá que aplicar estas normas de información que ahora se exigen teniendo en cuenta estas diferentes acepciones del concepto de grupo, pero tendremos también aquí que introducir importantes novedades. Yo creo que la directiva tiene suficiente relevancia como para que el Ministerio de Justicia pues ahora mismo la tenga entre sus prioridades de transposición. Ya he dicho que se va a constituir un grupo específico con expertos en la materia para transponer esta directiva en breve y para elaborar este anteproyecto de ley sobre herramientas digitales, que, insisto, pues al ser una directiva muy registral, pues conllevará muchas novedades o muchas reformas que habrá que introducir en el reglamento del registro mercantil, pero también en el Código de Comercio, en la Ley de Sociedades de Capital, etcétera. Y tampoco os puedo adelantar nada más porque, bueno, el grupo, pues eso, se va a constituir en breve y a partir de esa constitución, bueno, pues ya se irán viendo las distintas opciones de transposición. Lo que sí creo es que en la directiva, como ha pasado con otras directivas que recientemente hemos transpuesto, pues será un esfuerzo por transponerla en plazo. Eso es algo que le preocupa mucho al Ministerio de Justicia siempre, que si nos vamos a desviar un poco de los plazos de transposición sea poco, no tengamos un retraso en esta transposición de directivas y bueno, creo que es una prioridad para el Ministerio de Justicia. Con esto voy a terminar mi intervención, agradeciéndoos de nuevo pues, que hayáis contado conmigo en esta tarde. Muchas gracias, Juana, por tu clara idea de la línea general de transposición de la directiva y por la importancia que se le concede en cuanto al trámite de transposición. Yo creo que con todos estos puntos de vista sobre la directiva, ahora procedería a abrir el turno de preguntas y constatar si hay alguna persona que quiera hacer alguna valoración, alguna pregunta a alguno de los ponentes sobre las distintas intervenciones, algunos aspectos de la directiva, transposición, etcétera. No parece haber ninguna intervención. Yo quería preguntar a Ana, en concreto, su condición, en este caso de notaria, sobre los aspectos documentales de derecho español en relación con el poder y ese precepto al cual está contemplada en la directiva. ¿A tu juicio crees que aconseja, si no exige algún tipo de retoque de la normativa notarial, fundamentalmente en el aspecto digital de la forma del poder? Bueno, aquí yo creo que tenemos dos temas distintos. Uno, lo que es la concesión del poder y en los requisitos básicos para su concesión. Y llamo la atención de un tema concreto que en la práctica tiene mucha relevancia. Es que en España, en fin, yo creo que en una polémica anterior por parte de la Dirección General se incluían las normas de autocontratación, representación múltiple y tal como un tema relevante y siguen siendo así, pero eso no existe en ningún lado. Es que no existe en ningún lado. Entonces te encuentras con un poder extranjero y eso no lo incluye. No lo Ya. incluye, lo cual es el primer problema, ¿eh? Es el primer problema, porque ¿qué aplicación va a tener en España un poder en el que no existen facultades, por ejemplo, de contratación, de representación múltiple, muy usuales? Pensemos en un conjunto de sociedades, de financiación, de lo que sea, en donde el apoderado representa a 2 sociedades, a 3 sociedades y tiene que tener un poder digital porque son apoderados orgánicos, porque para los voluntarios esto no vale. O sea, sigue funcionando el poder voluntario como vemos en todos los cierres, en todas las operaciones de financiación donde se apodera esencialmente a abogados o despachos de abogados, son apoderamientos singulares en donde desde la sociedad con su representante, según su CABIS o según la representación que tenga en su registro mercantil, porque estamos hablando de las europeas exclusivamente, pues dan un poder voluntario. Yo creo que ese poder voluntario no es el poder de representación digital. Aquí está hablando del orgánico exclusivamente y el orgánico, según nuestra doctrina, también tiene una serie de limitaciones cuando actúa en el ámbito privado. Eso por un lado, es decir, no puedes vulnerar, como decía antes, Roma 1 no contempla la representación, hasta ahora siempre hemos aplicado la normativa interna del Código Civil
Y además, dado que no existe una norma europea, la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia de adecuación, aunque se refiere a países europeos y no de terceros, porque la adecuación es donde no hay norma, no es un ámbito geográfico. Si no hay norma en la Unión Europea, aplicas la adecuación y de hecho se hace el juicio de adecuación y el juicio de suficiencia del poder. Ahora mismo, con los poderes de representación, cuando esté esto en vigor, cuando son los poderes de representación orgánicos, esto está incluido dentro de la directiva y por lo tanto no existe, pero no los poderes voluntarios. Los poderes voluntarios aquí no están para nada, que estamos hablando del ámbito orgánico de la sociedad, lo cual presenta una dificultad añadida que habrá que analizar y que además sería interesante en la transposición ver de qué manera, porque esto es delicado, dado que tenemos que ver quizás hasta con Secretaría General de la Convención de la Haya hasta qué punto esa exención de apostilla rige para los poderes voluntarios, que no son lo que se está refiriendo exclusivamente a los CABIS, no se está refiriendo a otra cosa, y eso ya está en la práctica y ya funciona así, ¿no? Eso por un lado, que es muy relevante, pero por otro tenemos el tema de la copia electrónica. Yo veo que también está entre los asistentes Pepe Nieto, mi compañero de la Dirección General, y sabemos los dos los problemas que están planteando las copias electrónicas en muchos aspectos, especialmente el de legitimación y el de capacidad para solicitar esa copia. La Ley 11/2023 no estuvo fina en materia de copias electrónicas y, bueno, muy posiblemente ahí haga falta una reforma no solamente para este tema, sino para clarificar el ámbito de las copias electrónicas y otros aspectos relevantes de las mismas. Nosotros hemos hecho hincapié, ¿verdad, Lola?, en poder representación. Siempre hemos analizado con mucho cuidado esto para que no se alterara no solamente nuestro derecho interno, sino el acquis, porque los poderes no solamente son nuestro derecho interno, es que, vuelvo a insistir, no es una materia que se encuentre dentro de Roma I. La modificación que se prevé es Roma II, no Roma I. Los poderes siguen en tierra de nadie y es una materia realmente esencial, como estamos viendo además en otro ámbito totalmente distinto, como son los poderes de representación en protección de adultos, que es nuestro tema estrella últimamente, pero que al fin y al cabo es una representación, ¿no? Sí, yo creo que es un tema conflictivo y que requerirá un análisis muy detallado, me parece a mí, en la transposición de la directiva, concretando estos aspectos. Ligado, como digo, no solamente a esto, sino también al artículo 16 quinquies en materia de apostilla. También tema, como dije antes, delicado, porque son relaciones con la Conferencia de la Haya y eso, en fin, en los Estados miembros no tienen facultad para modificar esto. No, tiene que ser algo que venga dado, en las comisiones especiales son muy claras y en materia de apostilla además, que es un éxito porque hay pues no te digo exactamente el número, puede ser de orden de 120 a 130 países que forman parte del convenio de apostilla. Siempre se dice que es el convenio más exitoso que ha tenido la Conferencia de la Haya y de más utilidad práctica y quizás el que más interés notarial tenga, porque nosotros apostillamos continuamente. Eso es así y claro, para los poderes voluntarios se mantiene esa apostilla, ojo, ¿eh? No sé, Lola, ¿cómo ves tú de futuro en la Panel Law Committee? Claro, es que es un problema porque por una parte tenemos el programa de la Comisión para este año de crecimiento en competitividad, que quiere reducir un 25% las cargas de las empresas en materia de sostenibilidad, porque yo creo que se han dado cuenta que se han pasado 7 pueblos, tanto con la sostenibilidad como con la directiva de due diligence. Se ha limitado mucho el programa de derecho de sociedades, porque la de voto plural, pienso yo, ¿no, Juana?, era bastante innecesaria. Y luego todos los temas de sostenibilidad pues se van a reducir porque claro, afecta a pymes y el comercio en el 90% de la Unión Europea son pymes. No les puedes exigir unas obligaciones de sostenibilidad con un coste que no tienen sus competidores. Pero bueno, eso es otro tema y quizás lo podamos abordar en otra sesión, el tema de competitividad. A ver, en el chat, aquí está Juan. La apostilla. Creo que lo veo. La apostilla electrónica para los Vale. documentos Eso que es. no han quedado exceptuados de apostilla. Se refiere a la apostilla electrónica en relación a los documentos no exceptuados de apostilla para los documentos electrónicos notariales. Yo creo que se refiere a eso. Bueno, eso es un tema que desde la primera comisión especial que hubo en materia de apostilla a la que yo fui, que fue en Las Vegas. Sí, además fui embarazada de 5 meses de mi hija Claudia, buen valor tuve, pero era un tema muy importante para España, la apostilla electrónica, que entonces no se reconocía. Empezó a reconocerse
en materia de registro civil, especialmente con los documentos venezolanos. Todos vienen para la residencia, nacionalidad por residencia, etcétera. Vamos, todos vienen con apostilla electrónica. Lo que ocurre es que hubo una especie de, no sé, de reacción negativa respecto de la apostilla electrónica. No hubo un protocolo en la conferencia de La Haya, sino que se dejó al funcionamiento de una comisión especial, y en España la apostilla electrónica viene exclusivamente regulada en el decreto y en la orden ministerial de apostillas, que es muy restrictiva, y en teoría solamente lo pueden hacer los tribunales superiores de justicia, pero he de decir que hay colegios notariales, como es el Colegio de Cataluña, que lo que hizo fue aplicar la vía de hecho. Es decir, hay que hacer apostillas electrónicas, hay que hacer un libro de apostilla en todos los colegios, y eso es una práctica interna que no va ni contra el convenio, ni contra las comisiones especiales, ni contra el decreto, ni contra nada. Lo que no tiene ningún sentido es que si quieres una apostilla electrónica no pueda ser notarial y tengas que ir al Tribunal Superior de Justicia, porque tampoco las hace su secretaría hasta ahora. Esto es un tema que está ahí pendiente, y no se hagan los colegios notariales. En fin, pienso que debería de modificarse ese decreto. No hace falta ni modificarlo, desde mi punto de vista es una cuestión de vía fáctica, porque ya digo que en el Colegio de Cataluña lo están haciendo desde hace años, la apostilla electrónica, para satisfacción de todas las personas que solicitan ese servicio notarial. Y yo creo que es vía de hecho, simplemente hacerlo. Ahora mismo, por lo menos el Colegio de Madrid no lo hace. Y además, a mi juicio, es muy rígida, porque como son muchos documentos que van fuera de España, que van en inglés o que van en doble columna con otro idioma y con inglés, aunque tú solicitas la apostilla en doble idioma también, en inglés normalmente, o francés, en fin, los idiomas que puedas conocer, y en español, sin embargo, la apostilla, por regla general, te la hacen en español, tienes que ir a una traducción posterior. Este es otro tema que quería yo comentar, el de las traducciones a las que se refieren aquí, porque como sabéis, la ley de acción exterior es súper estrecha. Hemos tenido además ahora mismo una consulta de una delegación territorial del Registro de Últimas Voluntades respecto de la traducción jurada de los testamentos cuando no estás en los convenios plurilingües, ni estás en el reglamento 2019-1100 de documentos públicos. Se hacía con ellos, y tenía que ser un traductor jurado español. Si aplicas la ley de acción exterior, es un traductor de ministerio cualificado por el Tribunal 1191, justificado por el Ministerio de Justicia. Y claro, eso no puede ser, porque esas traducciones, que ya sabéis que en la Unión Europea siempre es un tema muy sensible, y que afortunadamente cada vez son más electrónicas. La propia comisión, tú entras en las páginas de la comisión y son traducciones electrónicas, y olvídate de traductores jurados, porque si estás traduciendo lenguas de la Unión Europea no necesitas para nada ningún traductor jurado, porque es traducción electrónica certificada por la comisión. Dentro de esta directiva, esas traducciones de ninguna de las maneras puede aplicarse la ley de acción exterior. Tienes que aplicar directamente los criterios europeos, que es directiva y no reglamento. Y pienso que también, Juana, ese es un tema relevante, el de las traducciones, porque no puedes conducirlo a traducciones juradas de la acción. O sea, hay que modificar la ley de acción exterior respecto de las traducciones juradas. Eso es bastante. Esa ley, además, como sabéis, se ha modificado 70 veces. En el año 15 se modificó la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, hasta la Ley de Marcas se modificó también, que no venía a cuento para nada, y al final volvió a la redacción auténtica inicial de que tenía que ser traductor jurado certificado por el Ministerio de Exteriores. Es decir, que los registros mercantiles en eso son flexibles, porque, por ejemplo, en todos los documentos, emisiones de bonos, en fin, que vienen con los terms en inglés, no te piden traducción jurada, simplemente se depositan y se acabó, y es una traducción privada que se hace bien certificada por el notario, o ni eso, dependiendo de la extensión, ¿no? Y hay bueno, yo creo que hay bastante flexibilidad en los registros mercantiles con esto, pero en la directiva está, y tenemos la ley de acción exterior. ¿Qué te parece, Lolita? No, a tu pregunta de antes, que nos queda un recorrido en materia de derecho societario en este programa nuevo de la Comisión. Mañana tenemos el foro de alto nivel de crecimiento, donde se va a debatir inicialmente el régimen 28, proveniente de los informes de Enrico Letta y Mario Draghi, y veremos qué es lo que nos propone la Comisión. De momento es bastante misterioso, pero yo creo que se nos presenta en derecho societario y con el paquete Omnibus un panorama retador. Bueno, pues trabajaremos en ello. El régimen 28, ya sabes que está en Roma 1, que se intentó en el fracasado reglamento de compraventa europea, y fracasó, y que se llaman unas directivas, se cita de alguna manera en las contractuales, en las exposiciones, en los considerandos como de pasada,
pero que no ha prosperado, porque claro, es derecho material, es decir, no es una ley aplicable que no conduce a un Estado miembro o universal al que sea, sino que es un derecho material que ahí sacas a relucir, pero está directamente en Roma 1, ¿eh? Roma 1 lo regula expresamente la posibilidad de establecer un régimen 28. Va a ser muy interesante esto. Yo creo que vamos, Juana, te invito a esto, ¿eh? Porque yo creo que tienes mucho que decir en el régimen 28, que es súper interesante, el derecho material de la Unión Europea en materia de sociedades. Sustituyendo los planes de acción, ojo, ¿eh? Sí, creo que hay otra pregunta. ¿Debemos entender que el certificado europeo de sociedad será similar a un extracto K-bis con el contenido y limitación de este? Que creo que la idea es prácticamente similar, ¿no? Es lo mismo. Ahí tenemos, bueno, ya la Unión Europea, pero el certificado de la Company House es lo mismo. Además, es muy curioso, claro, porque los de Reino Unido, la Company House, no se apostillan. ¿Cómo se van a apostillar? No es un documento público. Y aquí es lo mismo, no se apostillan porque no es un documento público, porque estás hablando del orgánico, no del privado, salvo que otra cosa es que exista un poder general inscrito en el registro mercantil, ¿no? Que ya es otro tema. Pero sí, yo creo que es una evolución del CABIS. ¿Qué te parece, Juana? Bueno, vamos a ver, de los temas que estabais comentando que me parecen interesantísimos, uno de ellos, vamos a ver, es el tema de la agenda de la Comisión en materia de sociedades. La verdad es que Ana hacía antes referencia, por ejemplo, a la Directiva de Acciones de Voto Múltiple, ¿no? La verdad es que es un poco curioso, ¿no? El criterio de selección de las materias que se van armonizando, porque verdaderamente era tan importante después de todo el tema que teníamos ya de regulación de loyalty shares, era tan importante de verdad una directiva sobre acciones de voto múltiple, que además la manera en que se ha un poco aprobado, pues hace que haya nacido un poco ya, yo diría, un poco vieja, un poco anticuada la propia directiva respecto de la evolución que está teniendo el tema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios para seleccionar las materias que se armonizan? Pues me imagino que serán los lobbies que hablamos. Si no, no se puede entender. O sea, la comisión tiene sus stakeholders, hace sus estudios, contrata con despachos internacionales los temas, ¿verdad? Los temas más relevantes para hacer estudios de impacto. Estudios de impacto que cuando empiezas a analizar las directivas de los reglamentos muchas veces no te valen para nada porque una vez que empiezas a analizar hay puntos que no se tratan y esos son los criterios. Esos concursos que hacen para los análisis previos de las proposiciones que se vayan a presentar, pues no dejan de ser, dependiendo de la nacionalidad, dependiendo del despacho, dependiendo de los stakeholders que se hayan tocado, no dejan de ser, pues de alguna manera, preocupaciones, bueno, que no digo yo que sean parciales, pero digo que a lo mejor son discutibles, como bien dices, porque la directiva parece que no tenía ningún sentido. Y ahora, pues este plan, que mañana va a estar Lola ahí, ya nos informará, realmente es muy relevante porque es nuestro derecho. Vamos a ver cómo encaja con el tema de la regularización, porque claro, la competitividad entre las formas sociales, entre los derechos regulatorios europeos, está ahí, ¿no? Y vamos a ver de qué manera se vuelve a un régimen 28, que es todo lo contrario, es que no compites. Yo me atrevo a decir que Países Bajos va a estar en contra absolutamente, por lo menos, y vamos a ver qué sale de ahí, que son herederos de Reino Unido en cuanto al mercado, ¿no? Es pronto para saberlo. Se va a debatir inicialmente, se verá probablemente en otro foro de alto nivel ya en el mes de junio, pero es muy escasa la información que facilitan. Y sobre tu pregunta, Juana, de cómo eligen los temas sobre los que van a lanzar las iniciativas, no obstante tener debates en el seno del Consejo sobre las propuestas y también tener aproximaciones con los Estados miembros, a veces tengo la sensación de que la manifestación de voluntades por parte de los Estados miembros en esas fases exploratorias, a pesar de que en ocasiones son muy claras de rechazo o de escepticismo, después si la Comisión quiere sacar adelante la propuesta, pues misteriosamente nos encontramos con la propuesta encima de la mesa. Luego pueden tener más o menos recorrido, como explicaba antes Ana, pues la de responsabilidad civil extracontractual de inteligencia artificial, pues han tenido que retirarla porque no acababa de volar en el Consejo. Con lo cual, pues no tengo muy claro cómo lo elige la Comisión en algunas ocasiones en donde después de habernos escuchado a los Estados miembros no parece que sea una materia a lo mejor que precisa de determinado desarrollo. Claro. Bueno, como la ley aplica a la excepción de créditos, eso era como la película que ella no moría nunca. Y ahora parece que murió parcialmente, pero el Parlamento no ha retirado sus libros. Sí. Vamos a ver ahora, como decía Ana, ahora
qué pasa, ¿no? Porque es verdad que en el régimen 28 no estabas compitiendo. Vamos a ver ahora cómo se acepta el cambio. En fin, bueno, es un nuevo paradigma que se puede introducir, ¿no? Muy interesante. Hasta ahora solamente en contratos, ¿eh? Hasta ahora solamente en régimen contractual. Yo tengo la sensación de que viejos temas vuelven otra vez sobre la mesa, quizá Ya de lo la falta hablamos de ayer. creatividad, pero bueno. Es verdad. Sí, sí. O sea, o vienes a ver cómo aplicas y qué es lo que vale y lo que no, que eso es cíclico, cada 2 legislaturas te vamos a reducir, porque se ha legislado demasiado, vamos a reducir, y a ver cómo se aplica correctamente, o haces una lucha hacia adelante, ¿no? Como en el caso de los financiadores por terceros de los pleitos, que eso, claro, eso es un tema muy importante también, ¿eh? Hemos Sí, hecho sí. esta sesión está en YouTube hace 1 año y medio, cosas así, es un tema muy relevante, cómo afecta la financiación por los terceros a los pleitos, sobre todo en las acciones colectivas, en las acciones con consumidores, etcétera. No solamente en las acciones, vamos a decir, patrimoniales evidentes, donde puede haber las grandes indemnizaciones. Es un tema muy relevante. Sí, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? El Company Law Package, vamos a ver qué extensión acaba teniendo. Eso es. Muy bien, pues yo creo que no hay más preguntas, que la sesión llega a su fin. No sé si, Ana, No, simplemente quiero tenemos agradeceros a todos, a ti el primero, José María, muchas gracias y por por invitarme y encantado de estar con la vosotras. y deciros que dentro de nuestros clásicos, la próxima reunión en relación a derecho internacional privado va a ser en materia de derecho marítimo. Todos los años hacemos uno. Yo creo que somos los únicos que trabajamos en derecho marítimo, de la mano de Jesús Casas, que tiene organizada una sesión extraordinaria, sabiendo ahí cómo pelea con los ponentes, todos ellos de magnífico nivel, en relación a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de elección de foro y fletamento, que es importantísima, y que se está ahora, como sabéis, trabajando en la ley de puertos, si es que sale, y en la ley de, en fin, es un tema muy relevante para las comunidades autónomas, y en materia de navegación marítima, para ver si de alguna manera por esa vía se puede introducir, aparte de nuestro querido convenio de Beijing, ¿verdad, Lola? En donde la Comisión ya está diciendo que cae de lo mío, sobre las notificaciones, etcétera, y es también muy relevante y además se afecta muy especialmente al resto de los muebles. Muy Entonces, interesante. bueno, ya veremos las sesiones que la publicarán en la web y en fin, haremos toda la publicidad que podamos, y ya sabéis que está en el canal YouTube, que nuestra querida Carla, hasta enferma, nos ayuda a llevar adelante. Muchas gracias, Carla. Y muchas gracias a todos vosotros y a nuestros oyentes, que todavía tenemos unos cuantos valientes que siguen oyéndonos, y bueno, pues nos vemos el mes que viene. Muchas gracias por vuestro esfuerzo y bueno, en tu caso, Lola, ya es de madrugada. Ahí Bueno, Muchas gracias y buenas muchísimas noches. gracias, Ana, por la... Muchas gracias a todos. Sí. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias, Ana, por la invitación. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Enhorabuena a vosotros. Gracias. Interesante. Gracias. Gracias.